Muy buenas amigos de Supermotor Online, hemos vuelto con la sección rodando y lo hacemos esta vez con la más pequeñita de las motos para carnet A2 de Aprilia. Lo hacemos con la RS457, como sabéis el año pasado fue presentada, un motor más pequeñito, un sentido un poquito más urbano, pero con ese ADN deportivo que no pierde nunca la marca italiana de Noale. En este caso, como os digo, es un 457 centímetros cúbicos con 47 caballos, justo en el límite para el carnet A2 y como veis con un formato bastante racing y bastante deportivo que vamos a empezar a probar ahora. Acompáñanos. Empezamos por el análisis estético de la moto. Os va a recordar bastante a la 660 que probamos anteriormente, incluso a la RSV4, tiene los mismos rasgos. En el frontal, como veis, también un carenado bastante amplio que cubre absolutamente todo el motor y la parte delantera. Tenemos aquí una pequeña viserita completamente transparente para poder encajarnos detrás de ella. Más abajo, logo de Aprilia en primer término, algo recortado con estas gráficas. Y más abajo tenemos estas ópticas ya típicas, con algún mosquito, es una mala época, como sabréis. Tenemos full LED, tenemos estas luces que serían la parte diurna y aquí dentro tendríamos tanto intermitencias como las luces largas y cortas. Más abajo, guardabarros pequeñito, acabado en plástico obviamente. Y la mayor diferencia estética comparada con la RS660 es que tenemos solo un disco de gran formato de 320 milímetros con una pinza radial de doble pistón. Si vamos al lateral, vemos una R en condiciones, como veis, aunque tiene un formato pequeñito y es una moto bastante contenida, las formas, el diseño es muy abrupto, es muy agresivo, sobre todo se nota bien en el depósito con este saliente tridimensional que nos hace poder engancharnos bien con las piernas cuando aceleramos a tope. Y luego otro detalle bonito y deportivo serían todas las salidas de aire que tenemos por esta parte de atrás y esta zona más baja, que para ser una moto, ya os digo, del carnet A2, tiene una pinta y una aerodinámica muy trabajada. Si vamos hacia atrás, tenemos como muy parecido también a ese modelo 660, un asiento muy ergonómico con una zona muy bien pensada para enganchar bien la parte interior de los muslos para que no nos movamos mucho. Y según vamos hacia atrás tenemos este tope para sujetarnos a la hora de acelerar para ir cómodos y bien encajados en la moto. Parte trasera total, tenemos un asiento practicable, algo estrechito, es decir, no va a ser nada confortable, pero bueno, tiene un mullido bastante aceptable y es todo el ancho, incluso un poco más de lo que marca el propio colín por la parte de abajo. Esto serían los asideros para agarrarnos y como detalle un poquito fuera de lugar de los colores principales de la Aprilia tendríamos esta parte con esta pegatina en rojo donde indica el modelo y la cilindrada que estamos conduciendo. Parte trasera tenemos, como ya es habitual en este modelo, en esta gama de Aprilia, tenemos un portamatrículas bastante larguito. Justo encima tenemos la típica luz de posición que ya hemos visto en otros modelos de la marca, todo en LED por supuesto, al igual que los intermitentes. En la parte trasera también tenemos un solo disco trasero con una pinza monopistón sencillita, luego veremos qué tal frena, y para el neumático han confiado en una anchura de 150.
Y ahora, si os parece, me monto para que veáis qué tal me queda y ya os enseño un poquito electrónica y demás y arrancamos la prueba. Pues vamos allá, me subo, acceso sencillito, aunque hay que tener en cuenta no dar con el pie en el asiento trasero. Y como veis, una moto para casi todas las alturas. Yo con mis 1,74 m llego con las piernas flexionadas bastante bien, la suspensión cede también un poquito y una vez que me monto en ella parece que llevo un auténtico misil. Las formas que tiene el depósito hacia el manillar y demás, luego los semimanillares también dan cierto carácter deportivo a la moto y una vez que vamos a los mandos, pues como veis tenemos la posición un poquito adelantada, sin exagerar porque es una moto corta, tenemos poca distancia aquí, entonces es controlable, no es muy incómoda. La posición de las manos queda relajada, aunque deportiva, y los pies pues van recogidos, un ángulo también llevadero, no es nada extremo, o sea que al final es una moto que te evoca deportividad, pero tampoco te hace imposible un uso o unos viajes largos o un uso por ciudad habitual para ir a trabajar o demás. Así que bastante bien. El asiento es cómodo, tiene un mullido que, como habéis visto también en el de atrás, es blandito, pero quieras que no, es un asiento bastante estrecho que bueno, no nos va a poder permitir que cambiemos de postura o de posición rápidamente y vamos a ir un poco encajados, por lo tanto a la hora de hacer kilómetros va a ser un poquito tedioso y vamos a tener que hacer alguna parada para estirar las piernas. Ya hemos visto en algún modelo de Aprilia cómo intentan simplificar bastante el manejo de la pantalla. Como veis, es una pantalla bastante grande y el manejo es a través de estas 4 flechas para ir accediendo de un menú a otro, bastante sencillo de manejar. Aquí delante tenemos el acceso a las ráfagas y a las largas, intermitencias obviamente, el claxon, y aquí lo dejamos únicamente para el cortacorrientes y el propio arranque, que sería el rojo hacia abajo, y en este botón cambiaríamos los modos de conducción, que tenemos 3. Tenemos el Sport, el Eco y el Rain, y va a cambiar el tacto del acelerador. También tenemos, que luego os contaré un poco más en detalle, pero también podemos seleccionar el nivel de control de tracción de la moto. Así que, como sabéis, es una moto equipadísima para el nivel de motorización que tiene. Y eso es de agradecer. Y por último, me voy a subir otra vez para arrancarla y que escuchéis qué bien suena esta Aprilia. Yo creo que es suficiente para que nos pongamos el casco y empecemos la prueba dinámica. Pues ya estamos aquí a los mandos de la Aprilia RS457, un modelo que, como ya os hemos contado, llegó hace muy poquito y viene a cubrir ese espacio del mercado de la media y baja cilindrada. En este caso, como ya sabéis, es una R, es un modelo preparado para el cliente más deportivo, pero siempre dentro de lo que se considera el carnet A2, es decir, hasta los 47 caballos que tiene esta Aprilia. Las impresiones son muy buenas. Tenemos un motor que responde bien, tenemos 2 cilindros, tenemos un peso contenido que no llega a los 180 kilos y todo eso la hacen ser un modelo muy interesante. La opción R o R es un poquito hacia adelante, tenemos un semimanillar, aunque bastante alto para ser un semi, y además la moto es corta, por lo que podremos llegar suficientemente bien sin un dolor de espalda continuo. Por lo tanto, podría estar dentro de las motos consideradas para todo uso, ya sea para ciudad, ya sea para viajes, aunque no va a ser la mejor en cuanto a confort. Y os preguntaréis, ¿y entonces para qué es buena esta moto? Pues os lo digo rápidamente, como toda la gama de Aprilia, responde a aquellos que necesitan ese estilo propio, esa deportividad, y es que con unas prestaciones muy a tener en cuenta. Los datos pueden ensombrecer un poco, pero sí es cierto que está concebida para ser una verdadera moto deportiva. La respuesta del acelerador, los modos de conducción, el control de tracción también
ajustable, la hacen una moto que se puede llevar a nuestro gusto completamente. Además tiene buen par, tiene buena velocidad y buena aceleración. Y a la hora de entrar en curvas es una auténtica pasada. El centro de gravedad es muy bajo y eso nos permitirá moverla de un lado para otro sin contemplaciones y sin sufrir lo más mínimo. Nada más montarnos en ella, vamos a sentir que la dominamos desde hace tiempo. Es muy fácil de llevar. Volviendo a la posición, hablamos un poco de las estriberas, unas estriberas que están situadas un poco hacia atrás para mantener esa postura algo deportiva, pero que para nada se nos van a dormir las piernas ni nada por el estilo. Es una, digamos, una posición deportiva, pero relajada. En cuanto al asiento, buen mullido, buenas formas, pero tampoco es el mejor. No lo vamos a comparar con una Touareg, por ejemplo. Es una moto que antes de que nos lo pida el depósito, las piernas nos van a pedir hacer una paradita antes de tiempo. En cuanto a suspensiones, pues tenemos un ajuste en precarga tanto delante como detrás, que nos permitirá llevar la moto un poquito a nuestro estilo, pero no esperaremos nada del otro mundo. Es una suspensión tirando a dura, una suspensión acorde a las necesidades que tendrá un usuario de este tipo de motos, siempre buscando la firmeza y el buen agarre, sobre todo en curva. ¿Recomendaría esta moto para dos usuarios, para llevar un pasajero detrás? Obviamente no. No solo por su aspecto R, deportivo y demás, sino que es una moto pequeña, una moto pensada para una persona y una moto que además el asiento trasero o en colín deportivo que lleva no está muy pensado para ir detrás cómodos. Puede ser un uso ocasional, pero para nada es una moto orientada a esas dos personas. Otro aspecto a destacar son los frenos. Puede parecer que lleva poca frenada comparado estéticamente con la 660 porque vemos delante un solo disco, pero es que ese disco está muy bien equipado. Está firmado por Brembo y tenemos un solo disco de 300 milímetros con una pinza de anclaje también firmada por Brembo para de cualquiera que necesite frenar ese peso tan contenido de esta Aprilia. Detrás tampoco vamos mal, el tacto del pedal es bastante bueno y podremos manejar la moto a nuestra necesidad. Para nada está corta de frenos esta RS457. Otro aspecto a destacar, y volviendo al tema de la tecnología, es la pantalla TFT de 5 pulgadas que cuenta esta Aprilia 457. Tiene muy buen brillo, también es ajustable, en los colores vivos también buen contraste. No tenemos ningún problema, ni aunque nos dé el sol justo detrás ni nada, para poder ver con facilidad los datos que nos proporciona. Además, como ya sabéis, tenemos toda la información en una pantalla principal. Tenemos todos los datos de parámetros de velocidad, consumo, temperatura exterior del motor, todo al alcance de la primera vista. Y eso puede facilitar mucho la conducción y esa revisión de datos sin tener que despistarnos mucho de lo que de verdad importa, que es el pilotaje. Debo confesar que cuando Aprilia presentó este modelo, hace ya más de un año, eh, la primera impresión es que iba a ser una moto para cubrir este espacio, pero con un poquito menos de ADN de típico de Aprilia. Me esperaba, antes de ver los datos y demás, que iba a ser una moto de un cilindro, muy semejante a alguna moto austríaca que hay por ahí. Y para nada. Es una moto que sigue teniendo ese ADN y que sigue enamorando a aquellos que les gusta ese carácter deportivo de la marca de Noale. Con la RS457 han conseguido cubrir ese espacio y además hacerlo con ese estilo y esa garra que siempre va a buscar un cliente que conoce a Aprilia desde hace años. Es un motor muy capaz y también muy versátil, por lo que, como ya muchos desearemos, esperemos verlo también en una Tuono 457 o, por qué no, en una Touareg 457. El tiempo lo dirá. Pues hasta aquí la prueba de la Aprilia RS457, un modelo de nueva factura con un diseño que gusta si te gustan las motos deportivas y que evoca a sus hermanas mayores de la marca Aprilia. ¿Qué opino de este motor? Pues es un motor que me ha sorprendido. Me esperaba un motor
sencillito para hacer ventas y para que guste a la mayoría de aquellos que buscan una moto para el carnet A2. Pero me he encontrado una moto muy bien hecha, con una potencia que se entrega de una manera muy radical, que también puedes dosificar gracias a la electrónica y que me ha parecido una moto deportiva, cómoda y con ese carácter diferente que la va a diferenciar sobradamente del resto del mercado. Así que el precio son 7.199 más o menos, dependerá un poco de las ofertas que podamos conseguir, y creo que está en equilibrios. Puede estar un poquito por encima de sus rivales, pero la realidad es que es una moto bien preparada y con una electrónica que te va a hacer un poquito más llevadero cualquier asunto, cualquier necesidad de precaución y demás para ponerla más a tu gusto. Así que es un modelo muy a tener en cuenta y que esperemos también poder verlo en una posible Tuono 457 o incluso, ¿por qué no?, una Touareg. Así que nada, muchas gracias al Grupo Piaggio como siempre por cedernos este modelo, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle a la campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like al vídeo para que sigamos pudiendo hacer más contenido. También nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis la prueba escrita mucho más extensa de esta moto y otras más, y también coches, en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!